interesantes de la filósofa inglesa Mary Mitchell, que se especializa en antropología y ética, y otro filósofo norteamericano que estudia mucho el comportamiento de los animales, que se llama Mark Rowlands, es conocido por escribir un libro en el cual cuenta sus aventuras en Alaska corriendo durante un año con un lobo. Un libro que recomiendo, raro pero recomendable. No voy a hablar de sus argumentos, sino que voy a hablar de otro, de un filósofo que se llama Joel Kupperman, que se llama Ética para extraterrestres. Es un ejemplo, a mi juicio, muy poco probable dentro de la ficción. No es el más logrado, pero me sirve para señalar un aspecto. Este experimento mental presenta, a mi juicio, dos méritos importantes. No solo apunta al núcleo de gran parte de las cuestiones metaéticas contemporáneas o de siempre, sino que les da una relevancia inusitada de primera persona. O sea, hace de un problema filosófico algo central para mí aquí y ahora. El problema de si existen o no en el ámbito de la moralidad elementos potencialmente universales, principios, normas, emociones o valores, deja de ser una cuestión bizantina y se transforma en un asunto urgente. En el relato que propone Kupperman, la Tierra es invadida por una civilización extraterrestre, los Throgs, que aunque no nos superan en inteligencia, cuentan con un desarrollo tecnológico muy superior. En poco tiempo se apoderan del planeta, dejándonos sin ningún margen de resistencia. La convivencia, mayormente pacífica, se ve interrumpida cuando los visitantes descubren un extraño placer. Les resulta sumamente agradable desollar seres humanos elegidos al azar. Obviamente, esta práctica causa escozor e indignación entre los hombres, que se ven entonces obligados a intentar demostrar a los Throgs la inmoralidad de esta práctica. La misión es encomendada entonces a un grupo de reconocidos filósofos, ¿no? Vieron que servíamos para algo los filósofos. Los filósofos exponen con esmerado detalle sus argumentos, pero los Throgs responden con una simple negativa. La razón radica en que la metaética freudiana solo considera dos fundamentos posibles para un deber moral, a saber, la aceptación de un contrato entre pares o las condiciones biológicas, históricas y culturales de su propia naturaleza. Ninguno de los dos fundamentos aplica en este caso. Se advierte en este punto que una resolución feliz para nosotros de esta cuestión excede las posibilidades tanto del naturalismo ético como de una fundamentación de tipo contractualista. Si tal resolución es posible, debería apelar a argumentos morales objetivos y por ello conmensurables entre ambas especies. Después de todo, la razón es, en principio, lo único relevante para este asunto que ambas especies compartimos. Y aunque no puedo desarrollar en este contexto de cuestión, considero que esto implicaría la necesidad de demostrar al menos 4 tesis. 1. Que la moral tiene núcleos objetivos. 2. Que dentro de esos núcleos objetivos está el valor intrínseco de la persona. 3. Que el valor intrínseco de una persona es mayor que el divertimento de otra. Y 4. Que los seres humanos somos, de hecho, personas. De estos elementos se seguiría que siempre es irracional tomar una vida humana por simple diversión. En fin, considero que el experimento mental de Kupperman deja a la luz la esencial, aunque absolutamente particular, relación de la ética con la objetividad. Sin esta vinculación, nada permitiría distinguir una decisión moral de una mera imposición por la fuerza. Por último, deja entrever que una objetividad en sentido fuerte, es decir, aquella que vale para cualquier criatura racional o racional, no puede fundamentarse en lo que la naturaleza humana tiene de contingente. De este modo se señala un límite infranqueable para muchas metaéticas contemporáneas. Conclusión. La ficción de la ética extraterrestre como experimento mental puede ser un instrumento de notable facilidad heurística para profundizar en el descubrimiento del misterio de la naturaleza humana. En esa profundidad es posible discernir lo contingente de lo necesario, lo parroquial de lo universal, en nuestra racionalidad, pero también en nuestros anhelos de bien y de verdad. Solo sobre esta base de autotrascendencia se legitima la aspiración de una real conmensurabilidad, que es condición de posibilidad para cualquier comunicación efectiva. Quizás, después de todo, el viejo Sócrates tenga razón y la clave esté en el viejo principio: conócete a ti mismo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, hemos llegado casi al final de esta aventura, casi como siempre, ¿no? Se dice, no puedo creerlo, parece ayer que hemos empezado, pero creo que por otro lado sí hemos realmente progresado mucho y que hay varias cosas que han nacido como se esperaba y que creo y espero que puedan
continuar, pero esto creo que en mi presentación algo se va a ver al final. Por tanto, bueno, el sonido probablemente se puede quitar y esta, bueno, un homenaje necesario y justo a mi universidad, que siempre no solo me ha dado la libertad de venir acá, donde estoy viniendo desde hace 13 años, sino que varias veces, 4 años, me ha apoyado económicamente, por tanto me parece justo agradecer. Y bueno, esto es el tema de mi ponencia. Ha hablado Mariano de esto, de esta idea como un experimento mental, y ciertamente es muy interesante. Yo voy a hablar de esto como intento real, que no quiere decir que en este momento hay la idea de empezar a enviar mensajes en todo el universo, aún porque no tenemos los recursos y además hay muchos que no están de acuerdo. Acá yo intento explicarle, bueno, esto es una cosa que este es uno de mis primeros intentos de comunicación con este ser extraterrestre que era mi sobrino, en efecto Tommaso, y bueno, pero esto no es solo una broma, porque como veremos, sí es verdad que en un sentido, sí, nosotros mismos somos un poco ajenos cuando nacimos, pero la comunicación es posible y por tanto, bueno, esto lo vamos a retomar más adelante. Una pequeña introducción histórica. Se empezó a pensar en este tema ya en el siglo XIX, o sea, no solo a pensar en el tema de la vida extraterrestre, sino a pensar cómo se podría en la práctica intentar una comunicación. Esta propuesta, por ejemplo, del gran matemático Gauss, o un litro menos conocido, no sé qué dirían hoy los ambientalistas, pero afortunadamente no es necesario, ninguno hoy piensa de hacer este tipo de comunicación, porque esto se propuso cuando se pensaba todavía que podía existir vida inteligente en Marte, pero hoy sabemos que no es así y que la comunicación, por tanto, no puede ser de este tipo, no puede ser simplemente dibujar algo. Y bueno, otros intentos, mucho más famosos, son en 1972 y 77 son las Voyager 1 y 2 y Pioneer si pusieron en el Pioneer esta placa donde estaban dibujadas algunas imágenes y bueno, la mayoría de las imágenes se entienden, pero lo que, bueno, acá arriba el átomo de hidrógeno y estas son pulsars, estrellas de neutrones que envían una señal de radio muy regular. Este era un intento de mostrar la distancia de la Tierra de estas estrellas que cualquier civilización debería conocer, para indicar la posición nuestra y expresando la distancia usando como unidad básica el átomo de hidrógeno. Pero esto en cambio son las Voyager, donde se puso algo parecido, pero con algo más, porque estaban también en ese disco de oro grabados imágenes, sonidos. Me han dicho que hay incluso 2 cantos peruanos bastante célebres. Claramente, como yo digo siempre, esto de verdad era un mensaje a los terrestres, porque la probabilidad que pueda ser recibido por otra civilización es 0, evidentemente. Como se puede pensar que se pueda detectar una cosa tan pequeña en el inicial del espacio, evidentemente no es posible. El intento era acostumbrar a la gente a pensar en este tema y en este sentido funcionó perfectamente.
tanto que todavía hoy se habla de esto. Pero si queremos hablar de una comunicación real, se tiene que seguir otro camino. ¿Y cuáles son los ingredientes principales para hacer una llamada cósmica interestelar? Bueno, no son al final muy diferentes de lo que necesita para hacer una llamada en la Tierra. No se necesita un teléfono adecuado, evidentemente, el justo número de teléfono, un código para transmitir, un lenguaje y un diccionario para traducirlo, evidentemente, porque no conocemos el idioma que usa aquí. Bueno, el teléfono ya sabemos, se piensa usar los radiotelescopios, sabemos que existe también un sentido óptico, pero básicamente el tipo más común es el sentido radio. Hay razones por esto, porque las ondas de radio pueden llegar a la Tierra sin sufrir problemas por el polvo cósmico, pero bueno, esto lo tenemos. El justo número, hemos hablado de la frecuencia del hidrógeno, pero de hecho hoy en día las computadoras están progresando cada vez más. De hecho se puede escuchar prácticamente todas las frecuencias en principio, por lo tanto también esto no debería ser un problema muy grave. El código, bueno, el código básicamente se piensa que se puede usar el método usado por Drake, Frank Drake, cuando envió el famoso mensaje de Arecibo en 1974, que es un código binario muy sencillo, que se puede enviar, tiene la ventaja que se puede enviar como pulsos de radio con frecuencias muy parecidas, por tanto prácticamente se recibe muy fácilmente, es casi como enviar una frecuencia única, lo que permite concentrar la potencia del comunicador, y esto claramente ayuda mucho, y además es más fácil reconocer una señal de este tipo. De hecho, como veremos, es prácticamente el único tipo que en este momento estamos en grado de ver. El mensaje de Arecibo, claramente, también esto era esencialmente un mensaje terrestre, porque se envió, no sé por qué lo envió a un cúmulo de estrellas tan lejanas, no sé, podría, de todos modos, aparte esto, ciertamente, bueno, fue histórico porque fue la primera radiotransmisión de este tipo, intencional, porque de hecho ya estamos comunicando no voluntariamente, todas nuestras transmisiones de radio y televisión se van en el espacio y en principio podrían ser recibidas por otras civilizaciones. Nosotros en este momento tenemos todavía un problema, Claudio por esto, insieme a Stelio Montecugnoli, en medicina intentaron implementar una nueva tipo de transformada, esta KFLT, pero que en principio podría funcionar, pero se necesitaría, para que pueda ser efectiva, un telescopio mucho más potente, que probablemente será este SCA que se está construyendo, pero una civilización más avanzada no tendría problemas. Incluso por ejemplo, si usa el sistema de la lente gravitacional que ha propuesto Claudio, en eso se podría comunicar incluso con nuestros celulares, enviar un mensaje a otra estrella, por tanto, pero un mensaje intencional de todos modos es otro tema, y por tanto es razonable de todas maneras construirlo de un modo que sea el más fácil posible para que sea entendido, ¿no? Porque esto si no se envía, no vale la pena. La idea de Drake era enviar un número de bits que sea el producto de dos primos, de manera que hay solo una manera de disponerlo. Esto sería, y después ya se puede vislumbrar la figura, y acá está más clara. Hay dos modos, pero es bastante fácil ver cuál, si son dos, cuál tiene sentido y cuál no. Y esto sería la idea. Claramente, si ahora le pregunto si ha entendido el mensaje, creo que me responderán que no, y bueno, pueden consolarse porque parece que también varios colegas astrónomos de Drake no lo entendieron. Si quieren, esta es la explicación.
pero el problema es que el problema es que es un mensaje muy rudimental, muy grosero, porque han dado muy pocos bits, por tanto las imágenes son extremadamente feas, se confunde lo que es una imagen con lo que sería un número en código binario, pero estos son problemas prácticos que se pueden superar fácilmente. Por tanto, como idea básica, esto está bien. El problema del lenguaje es un poco más difícil, porque, bueno, generalmente se piensa, la primera cosa, el lenguaje matemático, y esto tiene sentido, porque ciertamente la matemática es el tipo de lenguaje más universal. El problema, esto se ha visto en muchas películas, como también Independence Day o Contacto. Lo de Independence Day sinceramente es una cosa ridícula, porque se ve el helicóptero que envía una serie de números primos para convencer a los extraterrestres que somos seres inteligentes. Bueno, están allá con 36 astronaves por arriba de toda la capital, la ciudad más grande del mundo, y se necesita enviarle números primos para explicarle que conocemos la matemática. Pero así son las películas de Emmerich, son maravillosas, que uno las mira sin pensar. Si uno empieza a reflexionar no hay nada que tiene sentido, pero nada, pero bueno, no importa. Es ciencia ficción. En cambio, en la realidad las cosas son un poco distintas. En Contacto, saben, si han visto la película, que en efecto los números primos solo son como la primera señal, es como para llamar la atención, pero después el mensaje es mucho más complejo y se basa en el estilo del código de Drake, en una película que ha sido grabada con la ayuda de los expertos del SETI Institute. Bueno, la idea de usar solo un lenguaje formal, en este caso no solo matemática, sino también lógica matemática, ha sido propuesta por este señor Hans Freudenthal, que ha escrito incluso un libro entero llamado Linkos, que significa de lengua cósmica, aparte que es un poco rara la manera, algunas frases ahora están en italiano, pero si uno se da cuenta de que pero esto de nuevo es un problema que se puede arreglar. El problema es que esto al final puede expresar solo algunos conceptos, pero y sobre todo que se supone que otra civilización ya conozca la matemática y la lógica y por tanto no es que se logra comunicar algo nuevo. Esto es realmente la cosa que sería interesante. Bueno, de todos modos, esto es un enfoque que sigue siendo desarrollado, por ejemplo, por Alexander Ollongren, y que es una persona realmente muy amable, aunque hace tiempo que no lo veo, pero yo creo que la solución sea un lenguaje mixto, como en ese sentido creo que esto un poco la cosa ha cambiado justamente en el Congreso del Bioastronomy in 99, que fue el primero en que he participado, y acá en efecto la idea que ya estaba en el mensaje de Drake de usar imágenes y matemática y lógica juntas, se ha retomado y hoy se piensa que en efecto esta sea la manera mejor, pero claramente con un poco más de precisión, y esto está bien. El verdadero problema es cómo entenderse, porque sabemos que incluso en la Tierra tenemos lenguaje que no entendemos, pese a que tenemos los textos, pero no sabemos entenderlos, porque esto es un problema que no es simplemente se puede analizar, pero se puede comprender la estructura de la frase, pero el sentido no, porque básicamente el lenguaje es convencional, el sentido de una palabra es convencional. Acá burro significa asno, ¿no? Y en Italia significa mantequilla, ¿no? Pero es la misma palabra y si uno no conoce el idioma no puede saberlo. No hay una manera de establecerlo solo analizando la estructura lógica
de la frase. Y por tanto, generalmente, un ejemplo muy importante ha sido cómo se logró finalmente traducir los jeroglíficos egipcios, que fue gracias al descubrimiento de la piedra de Rosetta, que es muy famosa, porque esto era una piedra donde estaba grabado un texto en jeroglíficos y el otro en griego antiguo que se conocía en dos versiones, de verdad. Y por tanto, esto era como un punto de referencia común, ¿no? La pregunta es lo que decía también Carlota antes, ¿no? ¿Existe algo en el universo que pueda ser común? Bueno, sí, yo creo que sí, y no es solo la estrella, como decía Carlota, sino más bien todo el universo. Compartimos el universo y, por supuesto, una civilización con la cual nos ponemos en contacto a través del SETI. Esto en un sentido simplifica un poco el problema, porque yo creo que vale en general, pero en el SETI podemos contactar solo a una civilización no simplemente inteligente, sino tecnológica, sino simplemente es imposible contactarla. Por lo tanto, es una cosa, está cierto que tienen que compartir por lo menos la tecnología que se necesita para construir un radiotelescopio, y si uno va a ver, de verdad en un radiotelescopio prácticamente está toda la física que conocemos de manera directa e indirecta, y no solo la física, buena parte también de la química y de otras cosas, por la construcción, ¿no? Toda la ciencia de los materiales que se necesita, cuando la parabólica es muy grande se necesita tomar en cuenta también efectos muy sutiles como de la gravedad, que puede deformarlo un poco, ¿no? Algunas simples operaciones matemáticas, ¿no? Esto usa esto igual esto, y lo combinamos con imágenes. En principio se puede comunicar la composición de todo lo que existe en la Tierra de una forma muy simple. Eso es muy interesante, porque sobre todo por lo que se refiere a la vida. Imagínense, por ejemplo, ya simplemente comunicar la composición del ADN, ¿no? Y ver si es igual o no es igual. Ya solo esto ya sería un descubrimiento sensacional, ¿no? Por tanto, ciertamente esto no es muy difícil. Claramente para un mensaje un poco más realista se necesita algo más, porque hemos visto que el recibo era un poco demasiado esquemático, pero no es solo esto. Por ejemplo, no es suficiente, si queremos que uno entienda el sentido de un símbolo, se necesita mostrarlo a través de su uso, y hay que repetirlo varias veces y mejor sí de diferentes maneras. Esto es lo que en la teoría de la comunicación se llama redundancia, ¿no? Que para asegurar mejor que se pueda comunicar el contenido. Pero esto no es, una vez más, no es un problema muy difícil. Claramente se necesita mucho más, usar mucho más bits, porque de nuevo no es solo una cuestión de precisión, sino también que enviando un mensaje hacia una estrella lejana, algo un poco se malogra, porque hemos dicho que hay todo el universo está lleno de ondas de radio de todo tipo. Por tanto puede ser que en alguna parte el mensaje se malogra. Por tanto, pero una vez más son problemas técnicos. El problema es que hasta ahora no hemos tenido muchos recursos para trabajar este tema de una manera sistemática, aunque justo al cambio del milenio acontecieron dos cosas importantes. En primer lugar, que en 1999 se envió por este radiotelescopio de Eupatoria otro mensaje que de nuevo era se envió solo por 3 minutos una vez, por tanto no es que hay mucha esperanza que pueda ser recibido. Una vez más era más un mensaje a los terrestres que a los extraterrestres, pero esta vez el mensaje había sido construido de una manera
mucho más seria, ¿no? O sea, que si acaso lo reciben podrían realmente entenderlo, porque se basaba en la idea que hemos recién dicho. Y además empezó en Tolosa, fue gracias al SETI Institute, empezaron a organizar durante el Congreso de Astronáutica el primer seminario de la historia acerca de este tema, de Interstellar Message Construction, o sea, construcción de un mensaje interestelar. Invitaron a algunos expertos o presuntos, porque de hecho ninguno es un experto de este tema, pero bueno, me invitaron también a mí, y hay que decir que fue realmente una experiencia fantástica, muy emocionante, y no solo porque, bueno, claro, ¿no? Cuando te invitan siempre, pero no es solo esto, realmente fue muy interesante, 3 días de así, fue una cosa fantástica, aun porque algunas personas que eran realmente muy inteligentes. Sobre todo me impactó mucho Iván Dutil, que era justamente uno de los dos que enviaron este mensaje, y que es realmente muy inteligente. El problema es que es también un poco dispersivo, ¿no? Y un poco genio y locura, mientras que su amigo Dumas era el que tenía el método y lamentablemente ha muerto el año pasado, una cosa que nos impactó a todos porque era muy joven, por tanto completamente inesperado, y bueno, esto, pero de todos modos esto fue una experiencia realmente importante, y el problema es que se acabó bastante temprano por falta de dinero, porque se empezó a tener problemas, y por tanto solo se continuó por 2 o 3 años y basta. Pero ciertamente la cosa interesante fue que se lanzó un desafío realmente muy serio, o sea, intentar comunicar no solo la ciencia, sino también algo de nuestra cultura. Y esto Iván Dutil y su amigo Stefano, y este era el mensaje que enviaron. Bueno, todavía un poco grosero, pero se ve que ya es mejor que el mensaje de recibo, y que hay toda otra manera sistemática de organizar las cosas, ¿no? Y esto, bueno, claramente inspirado a la placa del Voyager, pero enviándolo por radio, sí tiene un poco más de esperanza que pueda ser recibido, aun porque, en efecto, he dicho, es muy difícil que pueda ser recibido, pero por lo menos tiene las características técnicas y además ha sido enviado hacia estrellas bastante cercanas y que tienen planetas. Y está construido de manera que puede sobrevivir al viaje, o sea, llegar bastante íntegro. Por tanto, en principio podría ser entendido. Hemos dicho que era un poco grosero, pero el problema es esencialmente una cuestión de dinero. Si uno no tiene dinero, tampoco tiene el tiempo para trabajar, porque el tiempo es dinero, lo sabe. Si uno trabaja demasiado solo acerca de este tema, después, bueno, si tiene otro trabajo, si está en una universidad, bueno, por lo menos en Italia no puede despedirnos, afortunadamente, pero se pueden marginarte, ¿no? Bueno, no se puede exagerar porque el problema es que es difícil también publicar. Ahora, gracias a Claudio, en los últimos años ha sido un poco más fácil, pero de todos modos algunos ahora empiezan a tomarlo en serio, pero todavía hay muchos que tienen prejuicio y no consideran el tema muy serio, pese a que, como ha demostrado Mariano, de verdad esto tiene antecedentes muy ilustres, aunque solo como experimento mental, pero de todos modos. Pero en el momento en que vamos a tener el dinero, y ciertamente el día que uno recibe una señal extraterrestre real y si se decide, porque no, claramente es justo reflexionar muy bien, pero si se decide a responder,
está cierto que no vamos a tener problemas de presupuesto, y en este caso tampoco problemas técnicos, porque si hay una cosa fácil en el setting, es casi todo difícil. Si hay una cosa fácil, enviar un montón de bits, esto es fácil. Por tanto, esto no es el problema. El problema, como hemos dicho, era la cuestión de la cultura, que fue justamente lanzado este desafío tremendo. Durante este Jack de Tolosa era Doug Rakoc, que era el experto del setting, que era un psicólogo, era el responsable de este grupo, y hay que decir que lo vio muy bien, fue una experiencia interesante porque también me acostumbró un poco al estilo estadounidense y estilo anglosaxon, que es muy distinto porque hay esta manera de que al principio me trastorna un poco, ¿no? De decir cualquier cosa y digo, ma acá están diciendo pura cosa que algunas cosas evidentes que no tienen sentido, pero después es el método del brainstorming, como se llama, ¿no? O sea, sacamos toda la idea, después la tontería se quitan, ¿no? y dejan lo que tiene sentido, pero de esta manera no estamos ciertos hablando de forma muy libre, una cosa interesante, en un sentido reflexionando naturalmente que es muy parecido al método de la cuestión disputata de las universidades medievales, y creo que no sea un caso porque en una razón ha guardado más el modelo medieval de universidad, como el estilo, así como por ejemplo el hecho de que se vive en la universidad, ¿no? Y no solo se estudia, y no por nada se llama college, que llega del mundo medieval, porque se llama colegios, porque nacieron por los estudiantes, ¿no? Que se juntaban y recogían el dinero para contratar a los profesores, porque al principio han sido los estudiantes que han creado la primera universidad, la de Bologna, y el primer rector de Bologna fue un estudiante. Después claramente ha cambiado, pero bueno. Y bien, y por tanto, pero es muy difícil, evidentemente, pero como he dicho, si me acuerdo la primera imagen, también nosotros somos en un sentido ajenos a nosotros mismos cuando nacemos, ¿no? No es fácil, un niño no es que sabe hablar, tiene una predisposición, pero ¿y cómo le comunicamos los conceptos abstractos? Porque enseñarle, mesa, silla, esto se hace, ¿no? Indicándolo y bien, pero conceptos abstractos que no tienen un referente concreto. ¿Cómo se hace? Básicamente a través de la analogía. Claro que es una cosa que con los niños acontece de forma bastante espontánea, en este caso en cambio se debería hacerlo intencionalmente, pero yo creo que no sea imposible. Claro que no es que se logra comunicar todo, pero por lo menos algunas cosas. Ahora no voy a hacer un ejemplo en detalles, pero solo le doy la idea básica. Por ejemplo, ¿no? Se puede enviar un mensaje con operaciones matemáticas y ponerle al costado, por ejemplo, estos dos símbolos, para cualquier, no importa, para indicar correcto e incorrecto en el sentido matemático. Después se puede aplicar a una situación de este tipo. Esto es un intento de comunicar que esto estamos usando el concepto de correcto e incorrecto en un sentido diferente, moral. Es bastante evidente que acá no lo estamos usando en un sentido matemático. Si otra persona es inteligente, tiene algo en común con nosotros, creo que debería entender que se está usando en este sentido. Pero claro, esto es una primera, de nuevo siempre es el mismo problema, no tenemos el tiempo, no podemos trabajar todo el tiempo a tiempo pleno acerca de ese tema, por tanto solo se pueden lanzar unas ideas y no desarrollarlo de una manera un poco menos grosera, pero la idea es esta. Y en otro congreso en Bremen había intentado desarrollar un poco más y ahora no tenemos el tiempo, pero si quieren tengo los artículos, puedo enviarles. Y voy a ponerlos, esto sí, voy a ponerlos en el sitio del proyecto que se encuentra en la homepage de la UCS, La Vida en el Universo, pueden encontrarla allá. Y de todo modo me lo pueden pedir si quieren. Una cosa muy interesante es que me he dado cuenta de que en un sentido algunos conceptos de tipo metafísico es más fácil
comunicarlo basándose en la matemática. La cosa no es tan extraña porque ya lo decía Platón, ¿no? Que parece que había escrito esto en la cuarta de su academia, ¿no? Esto le debería gustar a Claudio, que si uno no es un matemático tampoco puede ser un filósofo, puede ser un poquito exagerado, pero tiene algo de verdad. Y bueno, ahora terminamos con dos cosas importantes. ¿Por qué pensar en eso? Y ahora, ¿no? Ya no tenemos recursos, esto incluso puede ser algo que casi negativo, ocuparse de estas cosas para nuestra carrera, y el día que vamos a encontrar un mensaje, en cambio vamos a tener recursos. Por tanto, ¿por qué? Yo creo que hay dos respuestas. Una, que es verdad, pero no es la que me gusta más, aunque sea verdad, porque el riesgo es que realmente, si esperamos el último minuto, va a ser un caos, porque es difícil. Sí, hay esto, Safety Post Detection Protocol, que se ha actualizado en el Congreso de Praga de Astronáutica, donde yo también estuve, y ya también firma si un día esto va a ser tomado más en serio. Bueno, es un hecho histórico en que he participado, pero de verdad no es que este documento sea, o sea, en principio es muy importante, pero de hecho no mucho, porque no hay manera de obligar a la gente a respetarlo, y por tanto, en efecto, es muy probable que pueda realmente acontecer un caos. ¿Por qué? Porque es difícil descubrir una señal, porque no sabemos dónde buscar y cuál frecuencia, etc. Pero sí, en cambio, lo sabemos, las cosas cambian radicalmente. Esto me lo ha dicho Stelio, por tanto me fío. Estas son las potencias que se necesitan para comunicar a una distancia de 100 años luz con diferentes equipos. Y como pueden ver, incluso con una antena amatorial, sí se necesitaría una energía que más o menos es como la que se necesita para iluminar toda New York, pero no es imposible. Y con un radar militar mucho menos. Y de todos modos construir un radiotelescopio, no como Arecibo, pero de todos modos bastante grande, no es que son decenas de millones de dólares. Por tanto, es suficiente con una fuerte motivación, cualquier gobierno puede hacerlo, pero también un grupo privado con unos millares de integrantes que pongan cada uno $1000, no, se puede hacer. Por tanto, riesgo realmente que sea un caos tremendo y que esto sea el resultado. Pero la segunda respuesta, que me gusta más, es porque, como ya hemos visto a través del trabajo de Mariano, puede ser una manera para entender cosas acerca de nosotros mismos, solo en el hecho de que somos todos la misma especie, por tanto tenemos toda la misma sensibilidad, los mismos órganos, los mismos sentidos, pero otra especie distinta que tiene otros, es suficiente que sean poco diferentes. Yo creo que es bastante probable que cualquier otra especie tenga la vista, porque es una manera de explotar la luz, que el medio de comunicarse con el medio ambiente más efectivo y más barato, porque cada estrella produce un montón. Pero es suficiente que uno pueda ver frecuencias un poquito diferentes, y por ejemplo uno puede ver el rojo o el azul, y ya le enviamos una imagen de una maravillosa pintura de Giotto, no puede ver el azul, en que se convierte esta maravilla, el cielo, este maravilloso azul, es negro, y por tanto con la música puede ser incluso peor. Por tanto, realmente en este caso la paradoja es que a este nivel en cambio es más fácil comunicar conceptos abstractos, y esto dice, es un resultado. Esto también como experimento mental es interesante, porque nos dice que pese a que, por razones contingentes, ¿no?, como la existencia de diferentes culturas en la Tierra, puede ser que de hecho sea más fácil comunicar a través del arte, de la sensibilidad, pero en principio, por su naturaleza, la razón es más fundamental, es más universal. Bueno, esto es interesante, ¿le parece? Y
esto, si quiere divertirse, es una estimación hecha por mí mismo que raramente no tiene mucho valor, cada uno puede hacer lo mismo, pero bueno, un poquito sí. Esto sería el grado de comunicabilidad de varios tipos de conocimientos. Bueno, puede ser que obviamente, ciertamente me equivoco, pero bueno, es un intento pero que se basa en una reflexión, por lo menos que hemos hecho, no es que simplemente apostado así. Bueno, terminamos diciendo lo que è stato desde el principio el punto central de que ha nacido la idea misma del proyecto y que creo ha sido clave para ganar esta beca de Oxford, que realmente ha sido un milagro. O sea, la idea que ocurrió es esta. Todo esto a mí me parece correcto y generalmente los científicos están de acuerdo. Sin embargo, como este es un trabajo interdisciplinario, cuando se discute de este tema, hay muchos que, empezando por el mismo Laskoch, que objetan que podría ser que otra civilización no entiende no solo nuestra cultura, sino tampoco nuestra ciencia, porque podría tener una ciencia distinta, no simplemente más avanzada. Esto está prácticamente cierto porque nuestra civilización ha recién nacido, pero que incluso los conocimientos que tenemos, yo podría no tenerlos y tener otro. A mí me parece una locura, pero lamentablemente la filosofía de la ciencia y también la antropología cultural de hoy en día prácticamente casi son unánimes en sostener eso. Incluso llegan a decir que la matemática podría ser distinta. Y cuando Claudio escucha esto se vuelve loco, pero justamente porque a mí me parece realmente una locura, pero el problema es que esto es el pensamiento común hoy en día. Por ejemplo, muchas veces, esto estaba, ahora no, pero cuando he empezado mi búsqueda está en el sitio del SETI Institute, porque está muchos documentos también esto. Son imágenes que se usaban para decir que según la cultura, por ejemplo, un hombre se puede dibujar así, o se dibujan las dos piernas de que una está del otro lado. Bueno, a mí me parece que estas son para decir que, de nuevo, incluso podrían no entender una imagen. A mí me parece una tontería. Evidentemente, también esto lo que dibujan de esta manera, si ven una foto la entienden.